póngase cómodo, pero no tan cómodo, porque si se pone muy cómodo, se puede dormir. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero empezar diciendo esto. ¿Qué prefiere usted? ¿El mar o el río? Solo tiene una opción. ¿Qué prefiere usted? ¿El mar o el río? ¿Río Centro o Río Store o Río? Sé que hay muchas personas que también les gusta el Río Centro, el Río Store, amén, el Kia Río, no sé cuál. Amén, así es, amén. Hay otros que en cambio les gusta el mar, la playa. ¿Quién le gusta el mar o la playa? Está bien, un momento especial, amén. Algo que yo puedo mirar aquí es que el Señor hace una fusión entre el mar y el río. Nos habla del mar grande y de los dos ríos. Amén. Significa que los ríos, si usted estudió en sociales, son afluentes del mar. ¿A dónde desembocan todos los ríos? En el mar. Amén. Y si usted ha mirado por allí, tal vez hay una figura o una imagen que diferencia cuál es río y cuál es mar. Amén. En alguna ocasión alguien estaba navegando en el mar y no se dio cuenta que se le había acabado el agua y se estaba muriendo de sed este hombre. Amén. Era cerca aquí el Ecuador, y él siguió navegando y navegando y navegando. Amén. Y quería tomar el agua salada, pero el agua, al ser salada, no es para ingerirla normalmente. Pero él no se había dado cuenta que ya había pasado el lindero del mar. Amén. Hasta que se encontró con otros pescadores, y los otros pescadores le dijeron: ¿qué te pasa? Te vemos mal, está a punto de morir. ¿Cómo está una persona que está sedienta y que no ha tomado agua ya por un día o 2 días? Amén. Está seco, amén, está deshidratado. Entonces este hombre les dijo: es que no tengo agua. ¿Alguna vez usted ha sentido que su lengua se le pega ya en el paladar? Y él le dijo: pero estás sobre el agua dulce y te estás muriendo sobre el agua dulce. Tira el balde, prueba. Y cuando él tiró el balde y sacó, ya era agua de río. Y era un río muy grande. Y él empezó a tomar y tomar y tomar y tomar hasta que se sació. Quiero decirle, mis hermanos, muchos de nosotros estamos, amén, en un lugar y estamos pasando sed porque queremos. Amén. Muchas veces pasamos necesidad porque queremos, porque es nuestra decisión. Amén. Hay un río que está corriendo desde la presencia de Dios que puede calmar cualquier sed de los que están aquí. Ahora, sabemos que el agua es uno de los líquidos vitales para que cualquier persona pueda tener vida, para bañarse, para cocinar, para tomar, para lavar los utensilios, todo, inclusive todas los otros líquidos son a base de agua. Amén. Ahora, una de las cosas que brotó del costado del Señor cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, aparte de sangre, fue agua. Hoy podemos hablar de los ríos más grandes del mundo. ¿Ha escuchado del río Nilo en Egipto? ¿Ha escuchado del río Amazonas aquí en la Amazonía? Que verte a Brasil, a Perú, a Colombia, a Ecuador, y cada uno quiere tener o formar parte de ese río, o tener apertura a ese río. Ecuador tenía antes mucho espacio para el río Amazonas, pero por las delimitaciones o por las guerras que han habido, aunque lo llaman a Ecuador un país amazónico, dejó de tener parte del río Amazonas. Tiene la cobertura, sí, de poder navegar sobre el río Amazonas, pero ya no le pertenece. Y el río Amazonas es uno de los ríos más grandes. Es uno de los ríos que alimenta al mar. Es uno de los ríos que su final colinda con el mar, con el océano.
Amén. Ahora, tienen suficiente agua para dar vida a muchas especies de diferentes colores, de diferentes portes. Tienen la suficiente agua para poder dar vida a las comunidades que viven alrededor de él. Las aves toman de su río, los peces viven en ese río, las personas toman esa agua de ese río, los árboles toman agua de ese río. Todo lo que tiene vida está conectado con el río. Amén. Quiero repetir esta frase: cuando hay un río cerca, todo lo que está conectado con el río tiene vida. Amén. Todo lo que está conectado con el río tiene vida. Por eso Salmos, el capítulo 1 dice que estará como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Todo lo que hace prosperará. Yo en esta mañana he venido a decirles que el Señor nos ha prometido hacer de su casa, de su presencia, un río de vida para cada uno de los que tienen sed. Es por eso que el Señor Jesús, en el último y gran día de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es por eso que el Señor le dijo a la mujer samaritana: porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén. Quiero repetir la frase que dije hace un momento: todo lo que está conectado al río tiene vida. Todo lo que está conectado al río tiene vida. Hoy hay una invitación. Quiero entrar en el cuerpo del mensaje en esta mañana. Hoy hay una invitación, la misma invitación que el Señor le dijo al profeta Ezequiel. Quiero que lea conmigo Ezequiel, el capítulo que leímos, el versículo 1. ¿Lo puede leer? ¿Alguien puede leerlo bien fuerte? ¿Qué dice Ezequiel? Creo que es el capítulo 37 que leímos. 47 leímos. El versículo 1, ¿qué dice allí? Amén. Quiero enfocarme un momento en la primera frase: me hizo volver. Amén. Diga conmigo: volver. ¿Qué es volver? Regresar. ¿A dónde? A la casa. Amén. Hay mucha gente que dice: ¿por qué es necesario ir a la casa de Dios? ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? Si yo puedo estar en mi casa y escuchar palabra en mi casa, si yo puedo orar en mi casa, si yo puedo alabar en mi casa. Pero el profeta se había apartado y el Señor le dijo: quiero que vuelvas a mi casa. Amén. Me hizo volver a la casa. Quiero decirle que el río de Dios las aguas del río de Dios empiezan a brotar desde su casa. Lo primero que el Señor le dijo al profeta: para tú empezar a disfrutar de las bendiciones, tienes que volver a la casa, tienes que pararte en la casa. Y le dijo: párate a la puerta. Y luego le dijo: tienes que ir hasta el altar. Y lo llevó hasta el altar. Si usted se pone a analizar en su casa, el Señor lo hace ir hasta el altar, luego lo saca y lo pone de fuera y lo hace mirar desde un costado y le dice: mira cómo desde el altar empiezan a brotar las aguas. Mira cómo desde el altar empieza a correr el río. Allí necesito que entres, allí necesito que vivas, allí necesito que te plantes. Primero lo mete, lo pone a la puerta de la casa y le dice: necesito que vuelvas. Y él llega, lo hace entrar. Usted puede en su casa mirar más a profundidad, pero quiero sintetizar en esta mañana. Y luego le dice: mira cómo está brotando, y lo hace ir a un costado y le dice: mira desde dónde empiezan a correr. Y la palabra del Señor dice que desde el altar, de debajo de la casa, empezaba a fluir las aguas de ese río.
Amén. Significa que cuando usted viene a la casa del Señor y usted toma un tiempito, tal vez se viene antes y se arrodilla aquí o viene aquí a buscar la presencia del Señor, usted empieza a beber del río de Dios que empieza a brotar desde su casa. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren salir saciados en esta mañana de la presencia del Señor? Qué bueno que pudo volver a la casa, que pudo volver al lugar, porque el Señor dice en Salmo 133, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Hay privilegios entonces por estar en la casa del Señor. Hay bendición entonces de venir a la casa del Señor. Y ahora el Señor le dice, yo te voy a introducir, pero vamos a ir de a poco, vamos a ir de a poco, amén. Y empieza a tomar una medida. Yo esta mañana le pedí a mi hermano Samuel que pueda hablar con algún hermano que me pueda ayudar con este metro. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor Jesús. El versículo número 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos. Amén. Quiero decirle que 1000 codos son aproximadamente 457.2 metros. Amén. Dice allí, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primero le hizo ver lo que estaba pasando. Primero le hizo ver cómo las aguas estaban fluyendo. Eran aguas vivas. Y luego le dijo, no quiero que te quedes solo viendo. Quiero que empieces a entrar. Amén. ¿Cuántos quieren quedarse solo mirando lo que el Señor hace? Amén. ¿Cuántos quieren quedarse solo mirando lo que el Señor hace en la vida de otras personas? ¿O cuántos quieren disfrutar de lo que el Señor quiere hacer en su vida? Amén. Dice la Biblia que el varón midió 1000 codos. Ayúdame, mi hermano Jordan. Voy a ir un poquito más allá. Póngase ahí. Ok. Imaginémonos que de aquí a allá hay 1000 codos, 457.2 metros. Y le dijo, entra. Y él empezó a caminar. Empezó a caminar y empezó a sentir el agua, amén, que estaba empezando a mojar sus pies. Y cuando llegó hasta los 1000 codos, dice la Biblia que el agua le llegó hasta los tobillos. Yo le pregunto, ¿es fácil caminar con el agua en los tobillos? ¿Sí o no? ¿Es fácil? ¿Sí o no? Cualquiera puede llegar con el agua hasta los tobillos. Cuando usted lleva a un pequeño a un río, usted mira que el río no está muy crecido y puede meter a cualquiera al agua hasta los tobillos. Si tal vez el profeta estaba un poco acalorado, le empezó a decir, ¿qué tal? ¿Cómo se siente con el agua hasta los tobillos? Cuando usted va a un río, hermano Jorge, ¿le gustaría un río que quede solo a los tobillos? Le dijo, camina, entra. Y el varón iba con él. Amén. Los dos iban caminando. ¿Sabe quién va de su mano paso a paso? Amén. Él no le dice, anda. No, él midió. Y el varón iba con él. ¿Y por qué me puedo percatar que el varón iba con él? Porque dice que luego que terminó de medir los 1000 metros, le dijo, aún hay más. Ese es solo el principio. Amén. Le dijo, vamos a medir 1000 metros más. Perdón, 1000 codos más. Vamos un poquito más allá. Amén. Déjalo un ratito allí. Y el Señor le dice, ¿quieres probar un poco más? ¿Quieres meterte un poco más? No, pastor. Yo solo voy a escuchar palabras. Solo quiero estar,
mí me gusta oír. ¿Has escuchado a esa gente que dice a mí me gusta oír? Llegan al río y solo se mojan los pies. Haber viajado tanto para irnos a Salitre o a Naupe o a algún lugar, para mojarme solo los pies hasta los tobillos. Alguien dijo, ¿cómo es posible que me haya esforzado, haya pagado un pasaje, haya separado mi tiempo para quedarme solo con los tobillos? Y el Señor le dijo, pero aún hay más. Y él se metió, y cuando llegó a los segundos 1000 codos, dice la Biblia que el agua le daba. Pero ¿quién nada con el agua en la rodilla? Los chapuletes, los pececillos. Alguien que pesque aquí, usted encuentra los peces grandes con el agua en las rodillas. Son chiquititos. Es por eso que cuando usted dice, pastor, yo quiero que el Señor pueda bendecir mi vida de una manera especial, de una manera poderosa, pero quiero el agua en los tobillos. ¿Dónde están esas bendiciones grandes? Que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. El Señor le dice, ya voy midiendo 3000 codos y sigue a los 1000 codos. Sigue con el agua en los tobillos. ¿Cómo puedes ver los peces grandes? ¿Cómo puedes disfrutar las bendiciones grandes? En la orilla no hay bendiciones grandes. El Señor quiere que podamos empezar y meternos un poquito más allá. Recuerde, en la casa del Señor hay un río. Es por eso que cuando estamos alabando, el que está dirigiendo le dice, hermano, adórele, exalte, métase en el río de Dios, métase en la alabanza. ¿Cuántos nos hemos perdido alguna vez en la alabanza? Que no queremos salir, sino que la presencia del Señor no solo nos toca, sino que nos llena todo. Y uno dice, oh, yo no quiero salir. Esto es algo especial, esto es algo poderoso. Es allí donde disfrutamos de las bendiciones que el Señor quiere para su pueblo. No se quede a los tobillos, no se quede en las rodillas. Podemos ir un poco más profundo. Amén. Gloria a Dios. Estar hasta los tobillos es venir al culto. Meterse a las rodillas es decir, pastor, yo ya quiero una célula. Quiero entrar a un discipulado, porque esto me interesa. Lo que usted predicó el domingo me llamó la atención. Si le llamó la atención, yo le digo, venga, métase un poquito más, escudriñe un poquito más, aprenda un poquito más. ¿No le ha pasado que cuando usted toma una historia de la Biblia y le llama la atención, o usted dice, esto me identifica, usted quiere leer más y quiere leer más y quiere saber más y quiere meterse un poquito más y dice, pastor, ya no quiero solo célula, quiero que usted pueda discipular, y se pone un poquito más y se mete un poquito más? Pero el Señor le dijo al profeta, ¿qué tal con el agua en las rodillas? Está buena, ¿no? ¿Se siente bien? ¿Te quiere quedar allí o no? El Señor le dijo, vamos a medir 1000 más. Vamos un poquito más adentro. Y la palabra del Señor dice que cuando el Señor midió los 3000 codos, ya el agua le daba a los lomos. Amén. ¿Cuántas veces yo he llegado con mis primos a un río, con mi familia a un río, y yo digo, wow, bueno, aquí como que sí representa ya algo que haya venido al río, ¿sí o no? Pero ¿cuánto le gusta que el agua tiene su peligro, hermano? Piénselo bien. Amén. Tiene su peligro. Mírenlo bien. Gracias, mi hermano Jordan. Primero, 457 metros. Luego, el doble. Amén. Casi 900 y un poco más. Luego le dice, vamos a medir 1000 codos más. Amén. Lo lleva a casi 1500 codos de profundidad. Amén.
Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor Jesucristo en el versículo número 5: y midió otros 1000, y era ya un río. Léalo conmigo. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. Amén. ¿Qué pasa cuando usted hace un compromiso con el Señor y le dice: Señor, ahora sí voy a vivir para ti? Y se le vienen unas y usted dice: pastor, yo me regreso por el agua en la rodilla nomás. O no, mejor, más tranquilo, así camino tranquilo con el agua en los tobillos nomás. Amén. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor al profeta? Cuando tú te metes, llega a tal punto que ya no vas a depender de tus fuerzas, ya no vas a depender de tu equilibrio, ya no vas a depender de lo que tú puedes hacer. Quiero que ahora confíes. Yo te voy a llevar a las profundidades, a disfrutar algo muy especial y algo muy agradable. Dice la palabra del Señor Jesús: era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Quiero preguntar, ¿cuántos saben nadar aquí en esta mañana? Levante la mano el que sabe nadar y que lo sabe hacer muy bien. Amén. Quiero decirle, las pruebas, las dificultades es lo que desarrolla a los nadadores. Amén. Las profundidades. ¿Qué es lo que a usted lo hizo aprender a nadar? ¿Se asustó la primera vez que estuvo en un lugar y ya No sentía el piso? no daba piso, no tocaba el piso? ¿Qué quiso hacer? Regresar a la orilla. Muchos de los que están aquí y la iglesia de Vergeles, escuchen lo que yo estoy diciendo, hermano. La iglesia de Vergeles estamos ya de puntitas, y el Señor dice: vamos a meternos un poco más, porque va a empezar a fluir un río. Vamos a empezar a nadar en la presencia de Dios. Vamos a empezar a disfrutar una multiplicación poderosa. Vamos a empezar a ver la gloria de Dios como nunca antes en este lugar, en su célula, en su familia, en su trabajo, en cada una de las áreas de su vida. Y la palabra del Señor dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Yo quiero en esta mañana decirle a alguien: el Señor lo hizo entrar al profeta 1828 metros, punto 80 centímetros, para que él pueda empezar a nadar. Yo le pregunto: ¿por dónde van sus aguas hoy? ¿Cómo están sus aguas hoy? ¿Hasta dónde usted se ha mojado en el río de Dios? ¿Hasta dónde usted le ha permitido o usted se ha predispuesto para avanzar en el río de Dios? Algo que me llama mucho la atención es que él dice que cuando lo empezó a llevar, luego de que él estuvo disfrutando, lo llevó por la ribera, por la orilla, y le dijo: mira, empiezas a mirar los árboles que están allí. Y dice que esos árboles tenían fruto y eran muy frondosos. Amén. Y que de cada árbol habían frutas, y cuando la gente comía saciaba su sed, y que sus hojas eran para sanidad. Significa, hermanos, que cuando nosotros ya no dependemos de nosotros, sino que estamos nadando en el río de Dios, simplemente si nos acercamos a las riberas, hay ríos que ya no está uno en la orilla, pero está a la ribera. Usted se acerca a la ribera y mira un árbol y toma un fruto, usted se sacia, se come una hoja y usted se sana.
Quiero decirle que eso es lo que el Señor quiere traer para nuestra iglesia en este tiempo. En el mundo espiritual, cada una de las familias que esté dispuesta a meterse en el río de Dios, a meterse en un ayuno, a meterse en la intercesión, a meterse en el clamor, a meterse en buscar el rostro de Dios, vamos a empezar a disfrutar de esos árboles frutales y de esas hojas. Y si alguna enfermedad viene a nuestras vidas, el Señor dice: tranquilo, hay hojas que te van a sanar. Y si alguna necesidad viene a nuestra casa, el Señor dice: solo levanta tu mano y toma lo que tienes para tu vida, toma lo que necesitas para tu familia. Y esto no es sino otra cosa que el Señor volviéndonos al Edén. En el Edén usted encuentra los 4 ríos más grandes: el río Éufrates, amén, el río Tigris, amén, el río, no recuerdo ahora mismo los 4 ríos que bordeaban allí al Edén, pero la palabra del Señor dice que alrededor de esos 4 ríos el Señor le dijo: pueden comer de todos los árboles que ustedes tengan. Y no había enfermedad en ese tiempo. El Señor le está diciendo a Ezequiel: cuando alguien se mete en el río de Dios, cuando alguien depende al 100% de Dios, vuelve al Edén. ¿Cuántos quieren vivir en un paraíso? ¿Cuántos quieren vivir dependiendo al 100% de nuestro Padre Celestial? Quiero decirles, mis amados hermanos, que hoy podemos tomar esta promesa para nuestra iglesia y decirle: Señor Jesús, nosotros creemos que desde debajo del altar, allí en el altar, el río de Dios empieza a fluir y empieza a llenar cada vida, cada mente, cada corazón. El versículo número 9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos quieren tener vida? Amén. Métase al río de Dios. ¿Cuántos quieren tener salud? Amén. Amén. ¿Quién quiere tener sanidad en esta mañana? Amén. ¿Quién necesita una bendición en esta mañana? Déjeme decirle que no se puede quedar con el agua hasta los tobillos o hasta la rodilla o hasta sus lomos. Necesita meterse 1000 codos más allá. Necesita entrar un poco más en el río de Dios. Y algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, dice la palabra del Señor Jesús, que es aquí donde Él empieza a mirar los peces grandes. ¿Cuántos quieren mirar peces grandes en su vida? ¿Sabe lo que significa un pez grande? ¿Qué significa un pez grande? Una bendición especial de parte del Señor. Amén. Usted se sacia o se llena con un pescadito. Pero ¿qué pasa? Usted ha ido a la Caraguay y mira esos peces gigantes. ¿Dónde tienen que ir los pescadores para cazar esos peces gigantes? Para adentro. Yo quiero decirle que en esta mañana hay un llamado para alguien más que necesita meterse a las profundidades. Es bueno que usted venga los domingos, es bueno que usted asista a una célula, es bueno que usted asista a un discipulado, pero ahí no va a encontrar los peces grandes. Ahí solo va a encontrar la instrucción de cómo alcanzar la bendición. Pero la bendición está cuando hay familias enteras, cuando hay hogares enteros que están dispuestos a meterse hacia donde el Señor lo quiere llevar. Y el cumplimiento de la profecía sobre Ezequiel se cumple en San Juan capítulo 7, el versículo 37. Si usted tiene allí la palabra del Señor, puede leer conmigo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Si usted se va al libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, escuche la palabra del Señor. El versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Cuántos quieren disfrutar de entrar en el río de Dios? Amén. Salmos, el capítulo número 78, y quiero ir rápido porque cada una de estas citas son importantes. Salmos capítulo 78, el versículo 16 dice: pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí estaba hablando que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenían agua, aún en medio de la roca, Él abrió la roca para que puedan correr ríos de agua viva. Quiero decirle que ahora la roca de nuestra salvación no es una piedra. Ahora la roca de nuestra salvación es nuestro Padre Celestial. El Señor está diciendo a alguien: si está viviendo en un desierto, si está viviendo en una necesidad, si está viviendo en medio de un problema, necesito que corras a la roca que es más alta que yo. David dijo: llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando usted llega a la roca y usted dice: ¿qué puede pasar de una roca? El Señor es la roca de nuestra salvación, y en esa roca Él puede abrir un río de agua viva para alguien que tenga sed en esta mañana. Por eso el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando llegamos a la roca, el pueblo de Israel le dijo: Moisés, necesitamos agua. El Señor le dijo a Moisés: toca la roca, háblale a la roca. Amén. Y cuando este hombre fue y le habló a la roca y golpeó la roca, salieron aguas. ¿Cuántos en esta mañana necesitan que esa agua pueda saciar su vida, pueda saciar su corazón? Isaías, el capítulo número 12, el versículo 3, dice la palabra del Señor Jesús: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio por esto toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuántos quieren traer sus vasijas? ¿Cuántos quieren traer sus vidas? ¿Cuántos quieren traer sus cántaros y tomar del agua del río de Dios y saciar la sed que usted ha traído en esta mañana? Quiero que se ponga de pie alguien que está con el agua hasta los tobillos. O yo no sé si usted tiene el agua hasta las rodillas. O yo no sé si usted tiene el agua hasta los lomos. Me gustaría que el Señor le pida algo más y le diga: Francisco, ¿quieres meterte conmigo 1000 codos más adentro? ¿Quién quiere comprometerse con el Señor y ir 1000 codos más adentro? ¿Está satisfecho con lo que está haciendo para Dios? ¿Está satisfecho cómo se ha entregado a Dios? ¿Está satisfecho hasta dónde está disfrutando las bendiciones de Dios? Amén. Yo le he dicho al Señor en estos días: Señor, yo estoy cansado de los peces pequeños. Yo quiero ver un pez grande, un pez gordo, un pez largo. Amén. Algo que yo pueda decir: wow, esto no lo había visto antes. Y el Señor dice: eso no se mira en la orilla, José. Eso no se mira solo allí nomás. No, eso se mira cuando te metes, cuando te introduces. Y yo en esta mañana quiero decirle: el Señor nos está diciendo a la iglesia de los Vergeles, no sé si están a 1000 codos, a 2000 codos, a 3000 codos, o ya quieren empezar a nadar en el río de Dios.
¿Cuántos como iglesia de los Vergeles queremos empezar a nadar en el río de Dios? Amén. Necesitamos empezar a confiar 100% de nuestro Padre Celestial. En esta mañana hay una palabra poderosa y profética. Quiero hablarlo proféticamente en esta mañana para nuestra iglesia y para alguna familia que pueda estar escuchando. Y no importa si el otro nos está escuchando, porque a él le retiñen los oídos cuando el pueblo le alaba, cuando el pueblo le adora, cuando el pueblo es bendecido. Pero en esta mañana, yo no sé si usted mira a su alrededor cuántos peces hay aquí. ¿Cuántos peces hay aquí? Pero el Señor en esta mañana nos está diciendo, iglesia de los Vergeles, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y si tal vez usted dice, Señor, he pescado toda la noche, el Señor dice, soy yo quien te estoy diciendo dónde vas a tirar la atarraya, dónde vas a mirar que hay gran cantidad de peces. Boga mar adentro. Y yo le he dicho al Señor en estos días en mi oración, y qué buena palabra que recibimos el día viernes. Y yo le dije, Señor, si yo tengo que inundarme allí en el río de tu presencia, en el río tuyo, y si nadie más lo quiere hacer, yo quiero ser ese Ezequiel que pueda mirar las bendiciones de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Yo le he dicho al Señor, Señor, si yo necesito sanidad, solo voy a tener que tomar una hoja. Si yo necesito provisión, solo voy a tener que tomar un fruto. Pero eso sucede para el que quiere estar nadando en el río de Dios, para el que quiere llegar a las profundidades del río de Dios. Si usted lee en su casa los siguientes versículos, la palabra del Señor dice que el Señor le dijo a Ezequiel, mira cómo los pescadores han tendido los cordeles. Y la palabra del Señor dice que tenían tendidos los cordeles y lo único que tenían que hacer es tirar la atarraya, porque los peces iban llegando. El Señor me decía, mira cada uno de los líderes que se están parando en cada una de las células y están tirando la atarraya. Le digo a los líderes de los Vergeles el día de hoy, hay una palabra para nuestros días en este tiempo y esta es nuestra oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos decidido a meternos a las profundidades de Dios. Y ahora, tal vez usted no entiende muy bien lo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero pregunte a los pescadores que nos reunimos todos los sábados aquí a las 7 de la noche, la experiencia sobrenatural de nadar en el río de Dios. Pregúntele a los jovencitos y a los hermanos adultos que se nos han añadido en estos días la experiencia sobrenatural que sienten cuando ellos están aquí y ya no podemos hablar en nuestro lenguaje natural, sino que el Señor toma control de nuestras vidas, que no queremos parar, que queremos danzar, que queremos aplaudir, que el Señor nos hace estar totalmente ebrios y llenos de su presencia. ¿Por qué? Porque queremos entrar a las profundidades, porque sabemos que en las profundidades hay bendición. ¿Sabe por qué tenemos a cada uno de ustedes? Porque hay pescadores que están yendo a las profundidades, hay pescadores que están ayunando, hay pescadores que están clamando, hay pescadores que cada madrugada están yendo a la presencia de Dios. Y este es solo el principio, porque si más pescadores se unen hoy, imagínense la pesca milagrosa que podemos tener para este lugar. Y yo lo puedo creer con todo mi corazón en esta mañana. Si alguien está enfermo, aquí está fluyendo el río de Dios. Amén. Y aquí hay un pescador que el Señor nos ha dicho, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebiere cosas mortíferas, no le harán daño. Y yo me he decidido a creerle al Señor. En este mes que ha pasado, 3 personas han sido libres de demonios que estaban dentro de ellos. Amén. Porque cuando nosotros estamos en las profundidades del río de Dios, usted sabe cuando alguien no sabe nadar y se está ahogando, ¿qué pasa?
Está dando manotones, el enemigo está dando manotones de ahogado. ¿Sabe por qué? Porque en la orilla se nos ríe. Pero cuando nos metemos a la profundidad de Dios, nosotros nos reímos de Él, porque ahí Él no puede. Ahí Él no puede actuar. Por eso cuando aquí se mueve la presencia de Dios y alguien es libre, ese demonio no puede actuar, no puede hacer ningún espectáculo en este lugar, porque esta iglesia ha decretado y ha decidido entrar a las profundidades de Dios. Y si alguien en esta mañana necesita sanidad, si alguien en esta mañana necesita un milagro en su vida, yo estoy seguro y convencido que en nuestras manos hay milagros, que en nuestras manos hay provisión, que en nuestras manos hay sanidad y que en nuestras manos están las bendiciones del Señor. Alguien quiere venir a tomar un fruto. Pero escúcheme, una vez que usted tome el paso y empezar a disfrutar, no tenga miedo cuando su pie no empiece a tocar y usted diga, ¿y ahora qué hago, pastor? Significa que está en el momento más preciso para empezar a nadar en el río de Dios. Amén. Significa que está en el momento más oportuno